Yo nazco en Montevideo, en un sanatorio en 8 de octubre que ya no está, pero a los 2 días o 3 días llego a Pando. Así que desde ese momento hasta el día de hoy vivo en Pando y bueno, mi familia, todos pandenses, sobre todo mi madre, y bueno, mi padre era de 33, pero vino muy joven a Pando y nos consideramos bien pandenses, ¿no? ¿Y cuál fue el lugar físico en el cual pasaste la infancia? Yo pasé la infancia. O sea, cuando digo lugar físico, el barrio, sí, el barrio, la esquina. La esquina de mi casa es la esquina que todavía está la misma casa, bastante modificada. Esa casa la hizo mi padre en la esquina de Furriol y Ferreira Lunate. Que antes era Furriol y La Balsa, ahora se abrió la calle Ferreira Lunate. Y ahí esa esquina es toda esa esquina es la casa de mis padres. Y ahí desde que nací hasta que me casé viví en esa casa. Ahí vivieron mis padres hasta que fallecieron. Y bueno, lamentablemente después tuvimos que venderla. Y mi hermana y yo tengo una hermana. ¿Son solo ustedes dos? 4 años, solo nosotros dos, 4 años menor que yo. Y bueno, es un barrio muy querido, era un barrio además. ¿Cómo era ese barrio? Ahí está. O sea, ¿cómo divina, era? Divina. ¿Tenés aún una amistad de aquel entonces? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué gurises había cogeneracionales, digamos, o gurises? Mirá, teníamos los Paseiro enfrente, la familia Paseiro. No sé si conociste a la familia Palacios, a Daniel Palacios. Que trabajó mucho en el Urupán. Ahí está, sí. Daniel Palacios vivía enfrente a mi casa. Mirá y la vos. madre de Daniel Palacios, Pepa, me cuidaba a mí cuando era niña. Entonces para mí Pepa fue una maravilla. Quise muchísimo a Daniel y a Juan, que eran los hermanos. Y después estaba la familia Dacuna, que estaban Marisa, Lilian Dacuna, todas las hermanas. Y después era un barrio más bien de varones. Yo era la mayor de las mujeres. Mirá. Y los varones eran los Burasteros, los Pereira, todos los Pereira, Alejandro Pereira, José Luis Pereira. Entonces estos varones tenían una barra bárbara y jugaban a todos los juegos de varones, y yo me mezclaba con ellos. Jugábamos yo era la enfermera de las guerras, ¿viste? Yo bien, de aquella ya iba época perfilando, ya iba perfilando. Sí. Pero era un barrio muy lindo porque pasábamos mucho en la plaza de deportes, porque estábamos enfrente. Pero claro. Yo llegaba de la escuela, hacía los deberes y me iba a la plaza de deportes. Entonces íbamos caminando. Claro, o sea, era la zona ahí donde está Larry. Claro, exactamente. Ajá. Y toda gente muy querida hasta el día de hoy. Víctor Paseiro, la esposa de Paseiro, cumplió 100 años hace muy poquito y fui al cumpleaños. Era la vecina de enfrente que no trabajaba, y como mi mamá trabajaba, ella siempre estaba, ella y Pepa, esta señora que me cuidaba, eran las personas referentes, ¿no? Que mi madre le ayudaban a mi madre. Y tengo experiencias con ellos. Un barrio además que me imagino... Hacía uno tortas fritas y repartía todo el barrio, ¿viste? Esa comunidad, ese sentido de comunidad. Exacto. Pero digo, de ayudarse permanentemente, ¿no? Un barrio, imagino la actividad que había con una ciudad industrial en su esplendor y la gente que iba y venía por la balsa, ¿no? Sí, claro, y nunca me voy a olvidar la bocina de Ipusa, la bocina no, el pito de Ipusa, era una cosa, eso, y los aviones sobre... O sea, la entrada y la salida de los turnos. La entrada y la salida de los turnos, sin duda. Había un campito, donde ahora está la calle Ferreira Lunate, estaba la balsa y un campito. En ese campito, lo que jugamos, fue nuestra infancia estaba siempre afuera, en la calle, en la plaza de deportes, en el campito, siempre jugando. Y además, no recordamos... Yo no recuerdo que los padres estuvieran arriba nuestro a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, viste que teníamos como mucha independencia. Supongo que nos repararían, siempre había alguien reparándonos, pero no como ahora que llevamos los niños, traemos los niños, ponemos los niños. Yo iba, no sé, a la escuela caminando desde los 5, fui a los 5 años, a jardinera me llevaban. ¿Qué y ya jardín? el primer año de escuela fui sola, me llevaban hasta la carretera, me cruzaban la carretera, y yo me iba solita hasta la escuela, 5 años, el primer año de escuela. No lo podés pensar ahora, ¿no? Yo le cuento a mis nietos y no pueden creerlo. ¿Y qué escuela? A la 111.
Mirá vos. Toda la escuela 111, de primero a sexto, de jardinera. ¿Qué maestra recordás, María? Qué divina. La maestra Margot de jardinera, esa maestra que fue en esa época en Pando, quien no pasaba por Margot, era la maestra de jardinera. Y después Piladis, que lamentablemente falleció el año pasado, Titina Molinari, Sara Molinari, el maestro Vitureira, que era un maestro maravilloso en quinto año. Bueno, Irma García, que Irma García es vecina mía, vive acá cerquita, de la edad de mi mamá, ya debe tener más de 90. Linda época, muy linda época. ¿Y de la 111, Brause? Brause, por supuesto, Brause. Mi madre era profesora del Brause en ese momento. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era constructor. Y era constructor y trabajaba en particular, pero además trabajaba mucho en primaria, hizo muchas escuelas, arregló muchas escuelas. ¿Ah, sí? En el departamento sí, trabajó también por el Ministerio de Obras Públicas, ¿viste? Se presentaba a licitaciones públicas y hizo muchas cosas. ¿Escuelas de la zona también? Sí, mirá, en Tapia, por ejemplo, la gente de Tapia, hace poquito tiempo, tuve un paciente de Tapia que se acordaba mucho de mi papá y con mucho cariño. La escuela de Tapia la hizo mi papá, yo qué sé, y otras también de los pueblos de Canelones, ¿no? Era esa época muy, muy pujante, ¿no? O sea, a nivel constructivo. Puede ser, no sé si tanto, había dificultades. ¿Ah, sí? Ay, sí, claro que sí. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, trabajaba muy bien un tiempo y después pasaba meses que no salía una inactivo. Que no. Mira que era la época de los años 60 y pico, que eran años muy duros, ¿no? De carestía, turbulentos. Sí. También, ¿no? Bueno, acá en Pando no sentíamos esa turbulencia, sí sentíamos las carencias, ¿no? Donde había que buscar el aceite, la carne, había que hacer, yo no me voy a olvidar nunca, las vedas de la carne. Que no... ¿Te tocaron? Sí, por supuesto. Mi madre, me acuerdo que iba... Porque era toda una historia, ¿no? No podía... ¿Cómo era el asunto de la carne? No podía... Yo no sé pasar a esta parte del departamento. Por eso me contaban que prosperaron las carnicerías en los anillos perimetrales. No tengo idea del motivo, capaz que algún día tengo pero eras muy chica, además. Y bueno, tendría 9, 10 años, pero mi madre, no tan chica. Mi madre se iba en tren, el tren que iba a Minas, a la estación Andrioni, y ahí había una carnicería que vendía una carne espectacular y traía la carne para el mes. Entonces iba con un grupo de amigas, iban un montón, como quieren hacer una excursión a la estación Andrioni a comprar, a contrabandear carne. A bagasear carne. Y además recuerdo... ¿Y dónde la traían? Bueno, por supuesto, en bolsos y no había freezer. Pero en mi casa había una heladera, que aún la tengo yo en mi casa de la playa y funciona, pero imponente, pero el congelador funcionaba de freezer, mi mamá frizaba toda la carne en aquella época, que no existía el freezer. Eran épocas difíciles. ¿Tu mamá profe? Había que muchas colas para... Sí, mi mamá profesora de historia. ¿Historia, mirá? Sí, mi mamá fue estudiante de abogacía hasta tercer año y después se dedicó, empezó a dar clases primero como adscripta, entró a trabajar en el liceo de Pando en aquella época, todavía no era Brause, y después de estar muchos años de adscripta pasó a ser profesora de historia. Como era estudiante de abogacía, en aquella época no había, no sé si el IPA existía, y si existía sería muy restringido el acceso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, trabajó como profesora de historia hasta el año 72, que fue designada directora, cuando falleció el director anterior, que no recuerdo en este momento, bueno, Sol Caputi, cuando falleció Sol Caputi. ¿Mirá? Era Sol el director anterior. Y bueno, y después fue confirmada en el puesto y siguió siendo directora del Liceo con una interrupción en dictadura por una denuncia que le hicieron. Estuvo un año que le habían separado del cargo. ¿En serio? Sí, le habían separado del cargo. ¿Y por qué la denunciaron? Y bueno, eran épocas complicadas, eran épocas donde había profesores que tenían categoría C, que tenían que dejar de trabajar. ¿Pero por qué? ¿Que clasificaban? Claro. Todos los funcionarios públicos en dictadura tenían la categoría A, B y C. Si habían pertenecido a un gremio o tenían algún
alguna sospecha de que fueran de izquierda eran categoría C y los sacaban del cargo. Sonia Brescia, por ejemplo, que fue profesora mía hasta el año 70. ¿Daba clases en Pando? Claro. ¿Brescia? Sonia Brescia empezó como profesora de literatura a dar clases en Pando y dio clases en Pando hasta que la destituyeron. La clasificaron C. Claro. ¿Y a tu mamá la habían clasificado? Y a mi mamá era del Partido Colorado, era ballista, muy ballista, pero ballista de las de verdad, ballista. Y bueno, pero en esa época el Frente Amplio se había creado en el 71, mi mamá se quedó con los ballistas que no integraban el Frente Amplio. Pero bueno, nunca tuvo una militancia política, ni una... pero bueno, estaba identificada con los colorados. Pero realmente en dictadura ella era muy solidaria y tuvo algunas colaboraciones con compañeros perseguidos de ella, compañeros de ella perseguidos. O sea, ella no los delató. Capaz que ese fue el delito de ella no delató nunca a nadie. Y por lo menos esa es la versión que yo tengo de la historia. Mira que con mi madre, que fue un personaje público, otras personas tienen miles de versiones, porque conocen, yo hace poquito tiempo, en un homenaje que hubo a las presas políticas de Pando, que une el comité de base, sí, claro. Me enteré de una referencia de una de ellas que hizo a mi madre que yo no conocía. Por eso te digo que hay muchas cosas que yo quizás me pierdo. ¿Y la clasificaron? Ella, ¿no? Claro, la destituyeron, la sacaron del cargo. Y los funcionarios del liceo y la población de Pando, se elaboró toda se armó una movilización para que la restituyeran, y hubo todo el profesor Traversoni, que en aquel momento era muy amigo de mi madre, también un escritor de libros de historia. ¿Te suena por sí, los sí, libros sí, de historia? sí, claro. Traversoni era del Partido Colorado y eran muy amigos de mi mamá, y Traversoni trabajó mucho para que la restituyeran, porque además había sido injusto, ella no había tenido era injusto que destituyeran a cualquiera, ¿no? Pero mamá todavía encima era del Partido Colorado, o sea que ni siquiera era de izquierda declarada, ni mucho menos. ¿Eso te marcó en algún momento, más acá, más allá? ¿A qué te referís? ¿A qué cosa? Siendo adolescente, la postura de tu mamá, la profesión de tu mamá, claro. Porque también convengamos que en aquel entonces las mujeres no eran tan independientes. ¿Cómo no me va a marcar? Claro. El grueso de las mujeres no trabajaban, no se la jugaban como... Por lo que me contás, tu hija se la jugó. Había que aguantar en aquel entonces, había que bancar. ¿Eso despertó algo en vos? ¿Te marcó en algo? Sí. Y mi mamá era una persona muy especial, absolutamente única, digo yo. Como todas las madres de cada uno de los seres humanos. Pero mi madre realmente, por supuesto que nos marcó a mí y a mi hermana mucho, por varias cosas. Primero porque estaba muchas horas fuera de mi casa. Y capaz que más a mi hermana que a mí, porque yo cuando ella empezó a estar fuera de mi casa, yo ya era una adolescente más grande, mi hermana era chiquita. Y claramente, por eso de estas vecinas, por eso de la solidaridad del barrio, era una red, ¿no?, que nos sostenía. Pero igualmente, creo que sí, siempre te marca, ¿no? Para bien. Yo creo que nos enseñó a que tenemos que buscar nuestro lugar, de que tenemos que hacer lo que realmente nos gusta, que somos felices si hacemos lo que nos gusta. Ella fue una mujer muy comprometida con todo lo que hacía. Los relatos de las diversas personas con respecto a ella eran muy variados, ¿no? Yo el otro día me encontré en el puesto, acá enfrente a Camepa, en un puesto con un muchacho que me dijo: ¿qué es usted de María Julia Ruffinati? Digo, soy la hija. Dice, me marcó la vida su mamá. Yo dejé de ir al liceo porque mi padre no me dejaba ir al liceo, y ella fue a mi casa a pedirle a mi padre que me dejara ir. Y lo que yo soy ahora, no sé exactamente qué era el señor, lo debo a que ella fue a mi casa a pedirle a mi papá que me dejara ir al liceo. Y como que tenía esas cosas, ¿no? Como... avasallante. No, ella era una mujer muy, muy especial. Sin duda que nos marcó. Pero para bien.
Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Hay un plus cuando uno va al liceo o a la escuela y la madre es maestra o profesora? Claro, me imagino. Hay como una marca presión. Eso, para bien o para mal también, ¿no? Sí, para bien y para mal, para las dos cosas. Había un compromiso con lo que había que hacer diferente, ¿no? Teníamos que... Éramos como que teníamos que ser el ejemplo. Yo no era muy ejemplo. Una vez me llevaron a la dirección. El secretario me llevó a la dirección. ¿Por qué? Junto con otros compañeros. ¿Qué hiciste, María? Contame. Y bueno, nos encontraron fumando. ¿Pero qué era fatal o bueno, era adolescente y transgresora como a los adolescentes. Y era bastante rebelde, sí, era rebelde. ¿Y qué hiciste? Y bueno, nos encontraron a un grupo fumando en el patio del liceo, cuando no se podía, por supuesto, nunca se podía fumar en el liceo. Y estábamos todos reuniditos ahí, todos fuimos juntitos a la dirección. Nos divertíamos también con esas cosas, ¿no? Y bueno, linda época para nosotros porque éramos jóvenes. Y después fue una época dura porque vino la dictadura y en la dictadura tuvimos dificultades. Todos los jóvenes quedamos muy lacerados por la dictadura, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, fíjate que yo empecé la facultad en el año 77. Para entrar a la facultad nos pedían nos revisaban los bolsos, nos revisaban toda la entrada de la puerta de la facultad. Los hombres no podían ir con el bigote por debajo de la comisura de los labios, no podían ir con el pelo que tocara la camisa. Nos revisaban lo que entrábamos y lo que salíamos. Teníamos que presentar una tarjeta, que era una tarjeta de identificación, y que si no la presentabas y no la tenías, te paraban por el corredor porque sospechaban que podías estar haciendo algo que no era correcto y te pedían la tarjeta y si no la tenías te amonestaban y podías perder la cantidad de estudiantes. Vivíamos con miedo. Nosotros no nos podíamos reunir más de 3 personas en un corredor a charlar. Venía el guardia, teníamos guardias, que eran policías retirados o militares retirados. Había un sistema de guardias en todas las facultades, muy, muy exigentes. Y te sacaban la calidad de estudiante, no podías seguir estudiando. Esa época de la adolescencia, ¿aún tenés amistades? ¿Quiénes eran? ¿Con quiénes te marcaron en ese entonces? ¿Qué compañeros, compañeras? Mirá, Virginia Michailov, Socorrito Techera, Kathleen Sello. La profe, sí, claro, esa la conozco por lo menos. Profe de matemáticas. Bueno, fuimos compañeras toda la escuela y el liceo con Kathleen. Y con Aníbal éramos los amigos. ¿Aníbal? Aníbal Moliné, el hijo de los dueños de la Martona, que mucha gente se debe acordar de él, ¿no? Compañero tuyo. Genio, compañero de escuela, liceo, amigo, hermano. Y Pepe Molinari, el hijo de Nelly. Nelly Molinari, la doctora Nelly Molinari, fue quizá la que me inspiró para ser médica. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por eso elegiste medicina? Y bueno, yo me crié mucho, iba mucho a la casa de ella, era muy amiga de mi mamá. Y era otra mujer de ojos grandes, digo, esas mujeres de antes que fue la primera médica de Pando, médica mujer, y Nelly era una mujer muy buena médica y además muy comprometida también, con mucho empuje,
Y bueno, fue como un ejemplo. Yo recuerdo estar en la casa de ella y ella salía a hacer los domicilios y ir a ver los pacientes y yo qué sé. Esa cosa que, bueno, ahí vi que lo que era ser médico y lo que era estar al servicio durante muchas horas, pero disfrutándolo ella, ¿no? Y bueno, capaz que por ahí empezó ¿Eso influyó? Y después empecé a estudiar, empecé el liceo, empecé con biología y tuve muy buenos docentes de biología y me encantó la biología como materia. Y a partir de ahí, ¿en dónde podés aplicar más la biología? Ahí empecé a decir, bueno, me gustaría hacer medicina. Y bueno, capaz que porque uno no es muy consciente de lo que elige en esa época, ¿no? Y en dictadura se cerró. Fíjate vos, cuando yo entré en el 77 había muchas facultades cerradas. Yo responsabilizo mucho a la dictadura de que hice medicina porque psicología estaba cerrada, servicio social, asistente social estaba cerrado, ciencias sociales estaba cerrada, muchas facultades cerradas y entonces teníamos... ¿Y permanecía abierta medicina? Medicina, abogacía, veterinaria, las clásicas, ¿no? ¿El primer destino una vez que egresás? ¿Que egreso de la facultad? Yo mi primer destino es la policlínica de Punta de Rieles, una policlínica municipal. Ahí trabajé 20 años. Yo, mi formación, una vez que termino la facultad, empiezo un posgrado que es de medicina intensiva, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Lo hice ese posgrado, 2 años, y después al empezar a trabajar como médico, porque yo entré a la Intendencia de Montevideo en el año 84 como practicante y después pasé como médico en el 86 cuando me recibí y ahí trabajé esos 20 años, divino. Lo que aprendí en esa policlínica, del trabajo interdisciplinario, del trabajo en equipo, las capacitaciones que recibimos en las policlínicas de la Intendencia en el año 91, cuando Tabaré Vázquez es intendente, se les da un empuje importantísimo y se empieza a dar recursos económicos, recursos humanos a las policlínicas para que desarrollen mejor la tarea comunitaria, ¿no? María, y ahí hacíamos medicina comunitaria. Lo mejor y lo peor que viste en esos 20 años. Lo peor que vimos, el hambre que tenían los niños, que comían pasto, venían desnutridos a la policlínica de pediatría, por allá por los años 93, 94, 95. Te diría que hasta el 2000, yo creo que sí, que hasta el 2000, niños con desnutrición, familias que no tenían un solo recurso. De nada, ni siquiera accedían a las asignaciones familiares, que era lo que en aquella época había, ¿no? Madres, jefas de hogares solas. Entonces nosotros, la pediatra realmente haciendo maravillas. Recuerdo clarito cuando conversábamos que esos niños luego, nunca me voy a olvidar de esa reflexión que hacía una de las pediatras, Susana Correa, una pediatra espectacular, que decía, estos niños que hoy estamos atendiendo son los que dentro de 20 años nos van a matar para sacarnos los zapatos. Estos niños por los cuales hoy nos desvivimos no van a tener recursos ni emocionales ni cognitivos para desarrollarse como adultos productivos. Y te juro que cuando empezamos con el tema de la pasta base y con el tema de los delitos... ¿Lo viste eso? Claro, ¿Lo viviste? Claro que lo viví. Claro que lo viví. Lo viví y lo recuerdo como realmente fue trágico. Y las policlínicas de la Intendencia, el único recurso que tenía Montevideo, la población de la periferia de Montevideo. Nosotros íbamos con un policlínico móvil a los barrios, al barrio La Chancha, me acuerdo, al barrio La Esperanza, que son barrios, y hacíamos jornadas comunitarias. Eso a mí me formó muchísimo. Me formó y pasé de priorizar la medicina intensiva a la medicina comunitaria. Y bueno, y después... ¿Cómo fue esa llegada de la pasta base? Mira, la llegada de la pasta base en realidad fue en el año 2002, 2003. ¿Y qué vieron ustedes? Fue tremendo. Antes de la pasta base lo que teníamos eran los que inhalaban Novopren. Teníamos clarito, enfrente de la policlínica había un muchacho que se sentaba a inhalar Novopren adelante nuestro. Hicimos muchísimas intervenciones para ayudarlo y no pudimos. Lo que hicimos lamentablemente fue presenciar el deterioro de ese muchacho. Mucha gente lo recordará, un muchacho que estaba en silla de ruedas en la parada de Punta Rieles, siempre sentadito en su silla de ruedas, porque ya tenía un deterioro neurológico que no caminaba, ¿no? De tanto tiempo de inhalar.
¿Y la pasta? Antes de la pasta. Y bueno, la pasta fue en un periodo donde no entró la marihuana. Creo que fue una estrategia de narcotraficantes, ¿no? Para introducir la pasta base. Y ahí fue el debacle. Pero, ¿dónde entró? ¿De dónde predominó ese tipo de actividades? En los barrios marginales. Y me acuerdo, íbamos a hacer un talleres a la escuela. Me acuerdo talleres que hacíamos sobre drogas en la escuela de al lado, de Punta Rieles. Y una vez vino un sociólogo a hacer un taller con nosotros, porque en la Intendencia teníamos esos recursos maravillosos. Y el sociólogo decía, realmente tenemos que ponernos los zapatos de estos niños. Ven la televisión y tienen los medios que ofrecen y promueven el consumo de championes, vaqueros, cosas a las que ellos nunca van a poder acceder. La insatisfacción es permanente. ¿A qué pueden acceder? Para sentirse más felices. ¿Por qué usan la droga? Para salir de su ambiente. No pueden acceder a otras cosas. Entonces realmente la base de las adicciones es la insatisfacción en la vida. Y bueno, quizá ahora hayan otros motivos, pero en aquel momento la pobreza era el caldo de cultivo para el consumo, el microconsumo, ¿no? Claro. Y el microtráfico. Claro. Y después fue negocio, el microtráfico, ¿no? Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Qué lugar ocupa Camepa en tu vida? Bueno, yo en Camepa, hasta el año 2005, en Camepa empecé a trabajar en el año 87 y tenía los dos trabajos, trabajaba en la Policlínica Municipal y trabajaba en Camepa. En Camepa hacía guardias y después hice domicilios y después tuve policlínica y a medida que transcurrió la vida cada vez más me involucré más en Camepa porque hubo más posibilidades de trabajo. Al principio no había muchas posibilidades de trabajo. No había posibilidad de trabajo a nivel general del país, ¿no? Esto que los médicos se reciben y quedan trabajando ahora, esto es una cosa increíble. Nosotros eso no nos pasaba. Pasábamos mucho tiempo en guardias de fin de semana, feriados no laborables, para tener una guardia. Y bueno, siempre trabajé en Camepa, pero no era la mayor parte de mi trabajo, era en la policlínica. Y bueno, y a medida que transcurrió, surgió el tema de que en 2005 empieza el Sistema Nacional Integrado de Salud y empieza
a funcionar otras cosas, se amplía el trabajo, hay mucho más trabajo en Camepa, y eso me llevó a yo pasé a otra policlínica, una policlínica que está en la policlínica de Yucatán de la Intendencia, pasé como coordinadora de la policlínica cerca del Cilindro, es la policlínica que está cerca del Cilindro, ahí trabajé 5 años. Y en el 2011 decidí quedarme solo con Camepa. Camepa ya me ofrecía mucho más horas de trabajo y en Pando, a un paso de mi casa. Entonces ahí la opción fue Camepa. La de Camepa fue muy lindo siempre, ¿no? Porque el grupo de compañeros siempre fue muy bueno y bueno, la generación mía, que muchos ya están jubilados, la pasamos muy bien. Pero bueno, siempre fueron los dos trabajos. Al principio siempre prioricé el otro y después a medida que los años transcurrieron tuve que renunciar al otro. Que lo renuncié con mucho, me costó mucho dejarlo. Porque ¿Cuesta jubilarse? Si costará. ¿Pero por qué? Porque uno, a ver, le faltan años, ¿no? Pero piensa, cuando no tenga más obligaciones o cuando esté jubilado, qué bueno que estaría. ¿No es tan así? ¿Por qué no es tan así? Mira, capaz que cuesta, todas las personas lo vivimos de forma diferente, ¿no? A mí quizá me cuesta aceptar esta etapa de la vida, que tengo que dar un cierre a una etapa que para mí fue muy importante. Muy importante desde el punto de vista personal, muy importante desde el punto de vista afectivo de los vínculos. Y no es que, bueno, los vínculos pueden quedar algunos no, pero yo me formé toda la vida para esto. Porque como cualquier otra profesión debe ser igual, pero no, yo la que conozco es esta, nosotros tenemos que estar permanentemente formándonos para esto. Y es un esfuerzo de fines de semana, un esfuerzo de horas de familia, un esfuerzo de concentración, un esfuerzo de horas, de tiempo, pero además de intención. Y realmente termina constituyendo tu propia vida la profesión, ¿no? Entonces funcionamos. Frustra entonces cuando. cuesta. Yo no me imagino cómo va a ser no hacerlo más. ¿Frustra cuando en la pulseada gana la muerte? Y bueno, a veces es un alivio la muerte también, ¿eh? A veces es un alivio para el paciente, lamentablemente. Pero frustra, por supuesto que frustra. ¿Le duele frustra al médico? Más ¿Pero le duele al médico? Pero, mira, nosotros aprendemos a lo que llamamos a lograr la distancia terapéutica. Si no, no podríamos operar, no podríamos reanimar, tenemos que tratar de ser lo más técnicos posible para que no nos gane la emoción y en el momento no poder actuar. ¿Pero te duele en algún momento? Sí, claro. ¿O te dolió en algún momento? Claro, salís quebrado. Mi primer guardia en Camepa fue una víspera de Navidad, embarazada yo, bastante avanzada. ¿Cuántos hijos, María? Tengo tres hijos. ¿Mujeres, hombres? Tengo dos mujeres y un varón. ¿Nietos? 5 y medio, porque viene uno en camino. ¿Rol de abuela? Sí, me encanta, pero ¿Mal enseñar? no he podido dedicarle demasiado tiempo. Pero mal enseñarle, bueno, lo más que se pueda. Bueno, más o menos, respetando las pautas de los padres. No podemos tampoco tirarles todo por la borda. ¿Y los hijos qué significan en tu vida? Y bueno, mis hijos fueron así, santitos, quizás sufrieron un poco mis horas de trabajo y mi profesión, que es una profesión que para las mujeres es bastante complicada. Pero bien, mis hijos y Oscar, mi esposo, realmente han sostenido y he logrado llegar hasta acá porque ellos han sostenido mucho y han podido estar siempre conmigo, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Guardia en Camepa, embarazada vos. ¿Y qué pasó? ¿Navidad me dijiste? Yo creo que era víspera de Navidad o víspera. ¿Qué año? No me cuaja mucho. Y era en el año 87. ¿Y qué pasó? 87, no era Navidad. Sería otro feriado porque mi hija nació en septiembre, no puedo estar con la barriga sin Navidad. Pero bueno, no importa. Lo que yo tengo de memoria es que era mi primera guardia en un feriado, un accidente de moto fatal, viene el accidentado a la puerta del CADE, que ahí la puerta estaba en el CADE todavía. O sea que estabas hablando del Camepa por Avenida Artigas, donde ahora hay una mueblería. Claro, ahí. Y estaba yo de guardia, había otro compañero más, y llega con ese chiquilín muy dañado, con un traumatismo craneoencefálico gravísimo, casi en paro. Empezamos a reanimar y por suerte apareció Daniel Pasos, que lo adoré toda mi vida y en ese momento más todavía, porque nos dio una mano bárbara, lamentablemente falleció. Esa fue mi primer gran frustración.
Joven. Joven, de 20 años. Un accidente de moto fatal en Piovene y Solís. En Piovene y Varela, nunca me voy a olvidar. Esa esquina ha sido muy, sí, claro, muy dramática. Y bueno, eso fue un dolor tremendo. Además, la primera guardia que me pase eso fue un cimbronazo. Y ahí es donde ves que los compañeros y el trabajo en equipo es fundamental. Fundamental. Las enfermeras de Camepa, las enfermeras de aquella época y de todas las épocas, pero las de aquella época eran los enfermeros de emergencia, esos que trabajaron muchísimo tiempo en la emergencia, todo lo que nos enseñaron y nos ayudaron. La verdad que, y bueno, duele, ¿cómo no va a doler? Duele, pero en el momento no te puede doler. En el momento vos tenés que actuar y acudir a los protocolos de tratamiento, lo que hay que hacer. Y bueno, pero también a veces te tenés que sentir feliz porque lográs el cometido. Por supuesto. Y bueno, si no hubiera esa satisfacción, no podríamos sostener la profesión. Un logro, un caso que te haya tocado que diga, lo logré. Yo siento logros todos los días. Cuando los pacientes míos crónicos mejoran, vienen a la consulta y yo veo que el tratamiento que instituí es un tratamiento que logró la satisfacción del paciente y mejoró, ahí me siento muy satisfecha. Logros tenemos muchísimos y nos sostienen. Si no tuviéramos logros, no podríamos. Esa afectuosidad, esos lazos afectivos, te sorprenden a veces, qué sé yo, con un regalo, sí, claro. Háblame de eso. Estos días yo estoy terminando con mi tarea profesional y me estoy despidiendo de muchos pacientes que hace más de 20 años que los atiendo. Hoy atendí a una paciente muy querida que hace muchos años que atiendo y hablábamos, ¿no?, de que yo atendía al papá cuando el papá falleció hace muchísimos años, que vivía por la calle La Hornaga, lo recuerdo, y gente que, bueno, ¿cómo sigo? ¿Con quién sigo? Pero por supuesto que siempre va a haber gente bárbara que va a asumir estas tareas, ¿no? Y esos lazos afectivos que te digo, ¿qué es lo más, no sé si la palabra es disparatado, pero lo más extraño que te han regalado? ¡Oh! Bueno, me han regalado huevos, lechones, flores, paltas. Tengo una planta que me regaló una paciente y el otro día me encontré con la hija, la paciente falleció hace muchos años. Y digo, ¿sabes que la plantita de tu mamá está divina? Es una begonia y este año dio muchas flores y siempre me acuerdo, ¿viste esas cosas que te acordás después de los pacientes? Pero muchísimas cosas. Lindas anécdotas, la verdad que uno tendría que ser como Firpo, el maestro Firpo, guardar anécdotas. Porque realmente son muchos años y muchas anécdotas. ¿Es eso la vida? ¿Una compilación de anécdotas o de vivencias? De afectos, de emociones. Esa es la vida. Yo creo que todo tiene que... Para mí eso es. Porque siempre que terminás, no sé, mis compañeros de la policlínica, antes de ayer, una de las compañeras que estuvimos trabajando 20 años juntas, nos mandábamos mensajes, ¿no? Eso es la vida, y me encuentro con ella y me parece que la vi ayer y hace 5 años que no la veo. Y así con los amigos de la infancia, con los que están, algunos lamentablemente no están. Pero para mí la vida es eso, ¿no? Y bueno, y después la familia, que la familia es maravilloso, realmente lo que se vive con la familia y la sensación de tener nietos. Yo siempre digo, el mejor estado es el abuelo. Disfrutás de todo lo lindo de los niños y bueno, la educación y las otras cositas corren por cuenta de los padres. ¿Qué queda por hacer? ¿Dónde se coloca la meta o el objetivo ahora? Bueno, no sé, en principio me gusta leer y no tengo tiempo, me gusta teatro, cine, música y no tengo tiempo, me coinciden cosas con que quiero hacer, con otras cosas. Yo el año que viene digo, bueno, el año que viene voy al teatro, voy al cine, voy a tratar me gustaría estudiar Historia del Arte, inglés. Tengo pensado ir a la UNI3 de Pando, que es una maravilla la UNI3, aprender lo que tengan. Ha sido realmente, qué fenómeno esto en Pando, ¿no? Aprovecho este momento para dar felicitaciones a los organizadores de la UNI3 y a todos los que han colaborado con eso. Y bueno, siempre hay cosas para hacer y creo que lo que no podemos es quedarnos quietos y siempre hay que tener proyectos. Por ahora no tengo un proyecto muy concreto. Por ahora el proyecto más concreto es descansar un poco. Pero después no, mi inserción va a haber. ¿Sos activa? Social, ¿Sos comunitaria activa? Sí, sin duda. Yo creo que no nos podemos quedar. Y se trata de estar activo, es eso también.
Claro, estar activo y dar. Ayer una de las pacientes mías es Teresa Noya, que fue una de las docentes de crochet en la UNI3. Y espero que Teresa me perdone que haga esta pequeña infidencia, pero lo que me transmitió de sensación de satisfacción que tuvo de poder ella, sus 80 y tantos, que no quiero que quemarle todos los que tiene, pudo dar tanto. Ella dice, yo no puedo creer que yo a esta altura hubiera podido hacer ese. A ver, ¿Sentiste que... ¿Sentiste útil? Pero tú, María, ¿sentiste que ya diste todo lo que tenías para dar o te queda un...? No, hasta el día del último día siempre hay algo para dar. Hay mucho para dar, siempre hay para dar. Siempre, realmente creo que además a nivel social y comunitario vamos a tener que trabajar más para mejorar. Yo quizá pueda... siempre he tenido la fantasía de volver al trabajo comunitario, ¿no? No, por supuesto, rentado, me refiero solidario. Bueno, creo que todos tenemos para dar. Y esto que se hizo en la UNI3 ha demostrado que gente de 84 años que estaba en su casa salió y tenía muchísimo para dar. Y recibió, además. ¿Hay nostalgia porque das y recibís? ¿Hay nostalgia por lo que dejas? Claro que sí, que hay nostalgia. Por supuesto, voy a extrañar a mis compañeros, voy a extrañar a los pacientes, voy a extrañar la tarea. Sin duda que hay nostalgia. Pero se comienza con fuerza una nueva etapa. Y sí, vamos a tratar de ponerle toda la fuerza posible. Claro que sí. Yo le decía a Óscar hoy, a mi marido, le decía de mañana que siento como un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, cuando pienso que me quedan solamente unos días de trabajo, porque después me voy de licencia y después ya no me reintegro, me decía, me siento como cuando estoy por terminar cuando íbamos a la escuela y estábamos por terminar las clases, esa sensación como de campanitas, ay, qué lindo, se vienen las vacaciones, bueno, tengo ese sentimiento encontrado, necesito también tener más tiempo para hacer otras cosas.